estamos de vuelta en a las 8:45, hoy viernes 15 de julio. Le pedimos a nuestra compañera Rocío Lazo que ella nos cuente qué comentarios hay en redes sociales. Juan Luis, un tema bastante polémico el que le planteamos a nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. Esperamos sus comentarios. Tenemos la opinión de Patti de León. Hay que protegerlas y castigar a los responsables con todo el peso de la ley y castrarlos. Esto te la pregunta: embarazos y violaciones sexuales en niñas y adolescentes. ¿Usted qué opina? Ahora es momento de que usted nos comparta sus comentarios a través de nuestro Facebook y nuestro Twitter. Regresamos con ustedes, Juan Luis. Muy bien, doña Claudia Méndez Arriaza, volvemos entonces con una pregunta para nuestros invitados. Una pregunta que ha quedado del segmento anterior, y es ese esfuerzo por definir a esa víctima, a esa niña que ha sido abusada, al niño también, aprovechando que Vinicio trabaja con ambos sexos, niñas y niños. Sí, bueno, la verdad es que no hay discriminación. Siempre nosotros decimos que la violencia sexual es una plaga, que no hace discriminación. Ha sido interesante ver el aumento de niños que son víctimas de violencia sexual en el sistema. No puede hacerse una distinción entre niño rural o de la ciudad. Ahí realmente es una plaga en el país muy fuerte, los datos estadísticos nos lo muestran, y yo creo, de lo que dialogábamos anteriormente... ¿Es una plaga o es una malformación cultural? Bueno, es una plaga en el índice del fenómeno criminal, ¿no? Pero yo diría que es un fenómeno criminal que está en Guatemala y que debe de atenderse. Y yo creo que se han hecho esfuerzos desde el Ministerio Público, desde la Policía Nacional Civil también para enfrentar este delito. Nosotros sí vemos la diferencia, digamos, cuando IJM inició operaciones en Guatemala, realmente trabajamos con una sección muy pequeña de investigadores. Realmente ahora tenemos una unidad especializada de investigación criminal de la DEIC, de la Policía Nacional Civil, que está acompañando al Ministerio Público en la labor de investigación. Se han desarrollado metodologías de investigación criminal porque realmente es un fenómeno criminal que es totalmente diferente. A ver, es un fenómeno criminal, Mirna, pero en términos reales también es un comportamiento normalizado por muchas comunidades o por muchos grupos sociales en nuestro territorio. Y yo diría que es una tragedia para la niña, porque realmente las niñas víctimas de violencia y embarazadas no tienen futuro y no tenemos políticas públicas que les den respuesta. Y los componentes no es solo cultural, o sea, a veces pensamos que la población indígena puede ser, pero no. No me refiero estrictamente a cultura, a la sociedad en general, que lo ha relativizado. Cultura como forma de comportamiento, sí, sociedad que lo ha normalizado y que lo ha terminado una sociedad silenciando. Una sociedad, yo diría que no es totalmente que lo acepte, sino que el problema es que como es dentro de la casa y esos patrones que tenemos, patrones sociales, exactamente. La madre lo oculta. Total, como pasaba con la violencia contra las mujeres, o sea, es del ámbito de la casa. Pero entonces es eso no una cultura. ¿Cómo montamos una cultura nueva? ¿Qué es lo que toca ahí cuando empieza la justicia a operar, claro, aunque funcione solo en el 5% de los casos? ¿Es vía la justicia, señores, que se logra construir una nueva idiosincrasia en torno a este tema? Yo diría que no, porque realmente cuando nosotras vemos los datos de los embarazos en niñas, para nosotras lo que ha llegado a sentencia es un 0.05% de todos los casos que ha denunciado desde el año 2003. Poco para incidir. Totalmente. 0.05. Es el 0.05. Estamos hablando de 40 sentencias y el marco de embarazos desde el año 2012 fácil llega a 8.000 o 9.000. Pero entonces tiene que ser vía educación. Exactamente, es decir, la prevención. En las escuelas se les diga a los niños desde muy pequeños, pues, que ellos tienen que denunciar cualquier hecho que les haga sentirse agredidos. Sí, yo creo que hay que tender yo no sé exactamente qué se tiene que hacer. Yo creo que hay que tender este fenómeno criminal en una forma integral. La prevención es importante, la educación es importante, la educación desde la familia, desde la... importante, y porque no solo es el hecho de hacer justicia, de lograr una condena, porque en nuestra experiencia realmente también nos hemos dado cuenta que para las víctimas es importante, sí, tal vez una sentencia es parte de la restauración, pero también es importante la atención psicológica. Es un fenómeno que debe de atenderse en forma integral, porque por ejemplo en otro tipo de delitos, por ejemplo en delitos contra la vida, pues la víctima está muerta, pero en este tipo de delitos la víctima está viva. Entonces esto genera un reto importante para la justicia, porque tenemos que proteger a la víctima que está viva, tenemos que proteger a su entorno familiar y también tenemos que evitar
victimización secundaria. Entonces es interesante esta dinámica. Y esto que nos dice Mirna, que la niña es niña de su castigada. entorno familiar y es castigada ella. Y yo quisiera hacer un comentario a partir de lo que Vinicio comenta, y lo hemos comentado varias veces, pero la exfiscal general dio una declaración que yo he llevado a donde quiera que voy, porque dijo, el sistema no está a la altura de las víctimas. Y yo quisiera expandir ese comentario y decir, es que el derecho criminal nunca se configuró pensando en las víctimas. Por eso vemos esta actitud contra ellas. Imagino que en el sistema judicial ustedes notan y registran todas esas fallas. ¿Qué debe hacerse para llevar, por lo menos en estos casos de niños vulnerables, el sistema a su altura? ¿Qué debe ocurrir? Yo creo que han habido ya avances y hay que llevar estas prácticas a seguirlas fortaleciendo en la capital, pero expandirlas hasta el interior del país. Porque como decía Mirna, creo que en el interior del país vemos totalmente una respuesta diferente. Y esto, por ejemplo, en Guatemala existe el modelo de atención integral, que es el MAI, donde las víctimas van y están allí todos el sistema, los jueces, el INASIF, y yo creo que hay que seguir fortaleciendo esos esfuerzos que se han hecho, porque antes normalmente las víctimas eran confrontadas ante un juez. Imagínate, después de pasar por un evento como estos, eran enfrentadas nuevamente ante un juez. Ahora se utiliza la Cámara de Gesell, que es un ambiente más donde se recibe a través de una cámara, las partes procesales están detrás de un vidrio. O sea, creo que hemos avanzado en esos aspectos de lograr proteger a la víctima, de que no siga sufriendo esa victimización secundaria. Pero eso creo que tenemos que seguirlo fortaleciendo, tenemos que esa respuesta del Estado. Yo pienso que en la práctica, o sea, en la teoría está bien, pero lo que nosotros vemos en el interior no pasa así. Claro. Tienen cámara de Gesell, tienen biombo, y sin embargo los jueces ponen a las niñas víctimas enfrente de la familia o de su agresor. O sea, en la práctica departamental, como eso pasa por la actitud de las personas y por la sensibilización. Y lo otro que quería aportar es, de los datos del Ministerio de Salud, la violencia sexual que ellos atienden, el 95% son mujeres, son adolescentes entre 10 y 14 años, y un 5% son niños, y ellos son más vulnerables entre los 5 y los 9 años. Pero el fenómeno es tan grande que en realidad tenemos agresión sexual en niños menores de 1 año, lo cual sería imposible de creer, pero las estadísticas y la atención del Ministerio de Salud nos dice que Pero muy reveladora la diferencia de edad entre el niño víctima y la niña víctima. Significa que ella es vulnerable a pesar de que crece, y en cambio el niño tiende a dejar de serlo. Tiende a dejar de serlo, aparentemente, según las cifras. Mirna, según las estadísticas. Déjenos un último mensaje que oriente hacia buscar soluciones. ¿Qué priorizaría usted? ¿Cómo cambiamos esta, yo le digo cultura, usted le dice falta de sensibilización? ¿Cómo cambiamos esta condición actual? Hablemos de políticas públicas. El Estado tiene que invertir en las niñas. Tenemos avances. Ley que eleva la edad del matrimonio a los 18 años. Sí, pero si no les ofrecemos a las niñas algún otro tipo de oportunidad, exacto. Tenemos el caso de una niña de 12 años, tiene 36 semanas de embarazo. Y ella dice, me fui con él cuando tenía 11 años, me dijo que ya tenía la piedra de moler, que tenía láminas y que allí podíamos hacer la casa. Él tiene 32 años, podíamos hacer nuestra casa en la casa de los papás. Y la familia de ella acepta. Ahora que tiene 36 semanas y va al hospital, entonces ahora se pone la denuncia y la niña va al sistema de protección, a un albergue. Lo que tenemos que hacer es darle oportunidad a las niñas y cambiar ese entorno cultural que tiene que ver con cómo se ven las niñas y las oportunidades que pueden tener. Los papás, las mamás tienen mucho que ver en el marco de la prevención, porque a veces las niñas empiezan como a quejarse y el mismo sistema, los adultos, no les hacen caso. La silencia. O tú tenés la culpa, o el derecho consuetudinario que dice, es que la niña era la provocadora. O sea, hay un imaginario social de culpabilizar a la niña, de volverla más víctima y encima ponerle la maternidad forzada. Porque hasta el tema de la atención psicológica, la idea es, estás embarazada, esa es bendición de Dios, entonces ahora toda tu vida tiene que girar en torno a atender a ese bebé. Y tus aspiraciones propias pasan a ser No secundarias. hay aspiraciones propias. Señores, gracias a ambos por acompañarnos. Es un tema del que definitivamente tenemos que discutir muchísimo más y prepararnos todos. Mantenerlo en la agenda. Mantenerlo en la agenda. Vamos de inmediato con doña Marjorie Fonan. Ella conduce a las 10 p.m. en este día viernes y tiene, por supuesto, mucho que debatir. Adelante, Marjorie.
Muchas gracias, Juan Liz. Buenas noches y estamos ya listos para el debate a las 10 p.m. A todos los que este viernes decidieron quedarse en casa y opinar con nosotros de todo lo que sucedió en Guatemala. El tema que hoy le planteamos es inmunidad CICIG, ya que hubo una solicitud de la Fundación contra el Terrorismo directa hacia el presidente Jimmy Morales. Ellos piden que se considere de nuevo y que se agregue una cláusula, una cláusula más bien para tratar la inmunidad que tiene el comisionado Iván Velázquez. Este será el tema de la noche. Recuerde, recibimos sus mensajes por Twitter, así como también por WhatsApp, el número 42691824.